Informe especial, arrancamos el 2015, el año electoral, con una serie de programas especiales donde mes a mes le estaremos llevando las luces y las sombras de aquellos que pretenden llegar a gobernarnos. Este es un programa de diálogo, de debate, donde estaremos de frente hablando con los protagonistas de la vida política de este país para conocer aquellas cualidades que los hacen tener una vida de luces, pero también aquellos defectos, actos donde han estado implicados e inclusive acusaciones que los hace tener una gran sombra. La finalidad de estos programas es que usted pueda tener una visión clara y precisa de aquellos que pretenden llegar a dirigir los destinos de Guatemala. Este programa es un proyecto cívico de Informe Especial con Silvia Gereda y Canal Antigua, donde nuestro mayor objetivo es crear diálogos de altura, en medio de una coyuntura política que se pinta totalmente violenta, donde los insultos están a la orden del día. Informe Especial pretende sentarse con cada uno de los principales candidatos para llegar a gobernar este país y hablar con un respeto absoluto, pero con un diálogo frontal y directo para que usted, amigo televidente, pueda decidir por quién va a votar. Usted es el dueño de este país, usted es el responsable de nuestro futuro, usted es la única persona que puede decidir quién quiere que nos gobierne. Y por eso, en Informe Especial, arrancamos el día de hoy con Roberto Alejos, del Partido Todos. Sus luces, sus sombras, aquí, en esta serie de especiales, que esperamos que a lo largo de este 2015 puedan ser una luz y una visión amplia para que usted y su familia decidan quién será el próximo presidente. Quédese conmigo. Empezamos con las luces y sombras de Roberto Alejos. Roberto Alejos Cámbara nació en Guatemala el 8 de octubre de 1960. Es un político fundador y máximo dirigente del Movimiento Nacional Todos. En 1982, a los 23 años, integra la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Política de Guatemala, que se encuentra vigente al día de hoy. Fue presidente del organismo legislativo durante 3 años consecutivos, 2009 al 2011, en los que instauró la política de puertas abiertas e implementó novedosas herramientas para la fiscalización del organismo legislativo. En las elecciones del Congreso fue el 11 de septiembre del 2011 reelecto como representante por el Listado Nacional de la Unidad Nacional de la Esperanza. Su familia tiene una trayectoria política de muchísimo tiempo atrás. Su padre, Roberto Alejos Vázquez, originario de Retaluleu, fue diputado y primer vicepresidente del Congreso de la República de Guatemala entre 1978 y 1982. Mientras que su madre es oriunda de Jutiapa, maestra de educación primaria y también proviene de una familia de líderes políticos. Fue diputado al Congreso de la República en la legislatura 1986 a 1991. Durante este lapso fue integrante de la primera Junta Directiva del Congreso del período democrático y después integró las comisiones de Relaciones Exteriores, en donde se constituyó como colaborador cercano a Edmond Mulet. En la década de los 90 regresó al sector privado, donde fundó cooperativas de microempresarios y de courier. También trabajó en el área de sociedad civil en proyectos como la Minúa y agrupaciones que luchaban por los derechos de las mujeres. Entre sus saberes también figura el haber sido catequista durante 8 años en la parroquia San Martín de Porres. En el año 2008, Roberto Alejos fue primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, cargo que impulsó reformas a la Ley Orgánica del Parlamento que fueron aprobadas, a través de las cuales
fueron borradas las firmas de los diputados de las cuentas bancarias de ese organismo, lo que significó una innovación en la transparencia parlamentaria. Un año después, fue electo presidente del Congreso y por primera vez logró reelegirse en ese cargo hasta el año 2011. Como presidente del organismo legislativo, impulsó políticas novedosas para dar cabildos abiertos a la sociedad civil en resolución de conflictos. Asimismo, recibió propuestas de ley y escuchó argumentos de diversos grupos sobre iniciativas que al día de hoy se siguen discutiendo y que fueron parte de su política de puertas abiertas. Sin embargo, Roberto Alejos también tiene sombras que se sitúan en la gestión que tuvo como político en las filas de la Unidad Nacional de la Esperanza, donde presidió el Congreso de la República. Es en este periodo en que la figura, con su hermano Gustavo Alejos, le cierne una nube negra sobre su carrera política. Gustavo Alejos, hermano de Roberto, es una de las figuras más emblemáticas de la política guatemalteca. Como empresario, ha sido capaz de amasar una fortuna al convertirse en uno de los que fueran los principales proveedores de medicamento del Estado. En Informe Especial iniciamos nuestra serie de Luces y Sombras con Roberto Alejos Cámbara. Usted ya ha visto algo de su historia y hoy lo tenemos junto a nosotros para un diálogo donde esperamos que usted, amigo televidente, pueda comenzar a hacer un análisis sobre quién desea usted que lo gobierne, quién sea su próximo presidente. Roberto Alejos es el máximo dirigente del partido Todos y uno de sus fundadores. Bienvenido, Roberto. Yo quisiera iniciar preguntándole quién es Roberto Alejos y cómo arranca su historia en la vida política. Bueno, antes de nada, gracias. La verdad, muchas gracias. Me emociona el programa. Roberto Alejos es un ciudadano común y corriente como tantos que sueña con cambiar las cosas en este país. Es un sueño que todos tenemos desde niños, querer hacer cambios. El niño y el joven que no quiere producir cambios, pues es un viejo prematuro, decía un amigo mío, ¿verdad? Y en ese sentido así nace Roberto Alejos, teniendo la oportunidad de empezar en la vida política a los 22 años de edad como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, y eso cambia mi vida, me convierte automáticamente en un servidor público. ¿Cuál es el legado de esta Asamblea Nacional Constituyente para Guatemala? Yo sigo diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente y quienes compartieron con este servidor de la Asamblea Nacional Constituyente son los y las responsables de que yo sea tan conciliador, de querer ser alguien que quiere de alguna manera tomar en cuenta a todo el mundo para tomar decisiones, porque el legado de esa constituyente es ese, es una Asamblea Nacional Constituyente que escuchó a todos los sectores y que trató de tomar en cuenta lo que todo el mundo dijo, lo que todo el mundo pedía, y este texto tiene el sentir de la población dentro de su contenido. Y sobre todo, que por primera vez le damos la vuelta. Es una constitución que empieza hablando primero de la persona y no del Estado, como en las constituciones anteriores. Y probablemente esa carga fuerte en materia de derechos humanos, que hoy es un problema en la administración de justicia, y una carga muy fuerte en los temas de antifraude y de poca participación ciudadana, diría yo que es el legado que hay ahí en esa constitución. El sueño de país está ahí, lo que no funciona es el cómo alcanzarlo. El sueño de país está ahí, lo que no funciona es el cómo alcanzarlo. Estamos presentando Informe Especial. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas.
Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Estamos presentando Informe Especial. Y luego de ese gran proyecto, años 90, existe una fase de Roberto Alejos en la que se convierte empresario, participa en algunas cámaras, se acerca a la sociedad civil. Cuéntenos esa otra faceta de su vida de la que se conoce tan poco. Mire, al llegar a la Constituyente a los 23 años, 22 candidato, 23 ya miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, me elijo la primera legislatura, es decir, yo paso 7 años de mi vida. A los 30 años yo había sido 7 años político, ¿verdad?, en el Congreso. Ser parte de la primera legislatura es la oportunidad de convertir en leyes los sueños que estaban en la Constitución. Ser miembro de la Junta Directiva del Congreso el primer año, eso fue una experiencia realmente invaluable que me vuelve un servidor público. Cuando entro al sector privado a todo ese tema, esa parte de ser servidor público se mantiene. Entonces mi trabajo es en microempresa, en pequeñas empresas, en formar cooperativas. Yo tuve una cooperativa de heladeros, por ejemplo, que es un tema inusual, ¿verdad? Yo manejé más de 500 heladeros en el país. O sea, estamos hablando de pequeñas empresas que me permitió. Carteros fue el fundador de la primera empresa de mensajería privada en este país, que repartía los cheques de jubilados. Una experiencia preciosa. Quisiera conversar justamente de toda esta gestión suya dentro del Congreso. Una gestión bastante interesante, porque desde ahí usted impulsa muchísimas políticas de transparencia, acceso a la información pública. De hecho, con usted trabajamos algunos programas de informe especial donde vimos muchísimos abusos de diputados, utilización de viáticos de manera desmedida, muchísimo desvío de fondos. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Roberto Alejos, que tenía y traía tan buenas intenciones para lograr controlar un Congreso sumamente corrupto, no lo consiguió? Yo siento que sí lo conseguimos. Es decir, si hacemos un listado o publicamos el listado de las leyes que se aprobaron durante los 3 años que estuve al frente del Congreso, el éxito de esa gestión es precisamente mi pasado, porque las leyes salen de la propia sociedad civil o de las propias organizaciones empresariales, y entonces nace esa ley que hoy en día es tan valiosa, la Ley del Libre Acceso a la Información. Nosotros somos los primeros en ponerla en práctica, en abrir la primera oficina de libre acceso a la información, y el Congreso es un Congreso sumamente transparente. Y como usted se recordará, todavía hay diputados que no me quieren porque dimos a conocer sus cajas chicas, y no las di a conocer yo. Era fácil meterse a la página del Congreso y encontrar cómo se gastaba los fondos del Congreso. Roberto, en este sentido, usted habla que interpuso denuncias. Yo quiero que usted nos cuente aquí en toda esta gestión pública que usted lleva, deme 3 nombres por lo menos de quiénes son los diputados más nefastos que ha tenido este país. Bueno, digamos que dar 3 nombres se vuelve un tema sumamente difícil, porque hay realmente tanto nombre que uno podría dar. Pero a mí me toca ser presidente del Congreso cuando se pierden 82 millones de quetzales, porque el propio presidente del Congreso
contra quien yo me vuelvo creyente adhesivo en el Ministerio Público, coloca el dinero del Congreso en una financiera no regulada. Entonces el presidente Meyer, por ejemplo, en esta etapa de esta vida, encabeza ese listado. Hay diputados, por ejemplo, que fueron filmados comprando periodistas, y vemos cómo el periodista no se deja comprar, y sin embargo no camina ese tema de corrupción, básicamente, digamos, contra este diputado Galdames del Quiché, que fue en este caso para dar con nombres y apellidos concretos. Por otro lado, podría mencionar muchos nombres de diputados que se cambian de partidos políticos, es un tema terrible, y entonces los vuelven a elegir y los vuelven a elegir, y son diputados que no tienen de alguna manera responsabilidad ante su elector, porque realmente no son electos por una base partidaria a quien tengan que responderle, o a una base electoral, como sucede con los dos hermanos Martínez, por ejemplo, que tienen cuánto tiempo están en el Congreso con distintos partidos políticos. Adentro de su historia, por ejemplo, se encuentra el paso de Manuel Valdizón, que trabajó junto a usted a la UNE, era también uno de los máximos dirigentes de Sandra Torres, fue presidente de la Comisión de Finanzas, desde donde hizo una serie de obras cuestionadas, donde desvió muchísimos fondos para ONGs en el Petén. Cuénteme un poquito de ese paso de Manuel Valdizón adentro de su bancada, su relación con él, y qué le merece de opinión todo lo que fue la gestión, particularmente adentro de esta Comisión de Finanzas tan importante. Bueno, qué bueno que me hace esa pregunta, porque aunque la población tiene ya tanto odio, repudio al Congreso de la República, que no se interesa en conocer cómo funciona el Congreso por dentro. Hay que dejar claro que Manuel Valdizón fue presidente de la Comisión de Finanzas durante el periodo de Óscar Bechet. Él fue presidente de la Comisión de Finanzas durante ese gobierno. Cuando Manuel Valdizón se pasa a la UNE en la elección de Álvaro Colón y el doctor Rafael Espada, él renuncia a la UNE a los 6 meses de haber ganado las elecciones, cuando la primera dama le dice que él no puede ser candidato a presidente en ese partido porque ella es la dueña del partido. Entonces Manuel Valdizón a los 6 meses abandona la bancada y se va a formar el partido líder. De manera que yo no puedo hablar de la relación de Manuel Valdizón en mi bancada, porque dejó de ser de la bancada del partido de gobierno precisamente cuando yo tomo posesión como presidente. Él va a formar su propio partido y abandona el tema UNE Gana, en ese entonces era solo UNE, y va a ser el partido líder. Cuénteme un poquito del divorcio con Sandra Torres. ¿Qué pasó? ¿El divorcio de ella con Álvaro o el divorcio entre nosotros? El divorcio de ella con usted, por llamarlo de alguna manera. Los constituyentes dejamos muy claro en la Constitución que los parientes del presidente no pueden optar a ser candidatos a presidente de la República. Él dice hasta un 4º grado de ley, y entonces esa pelea de querer ser ella la candidata a la presidencia nos confrontó muchísimo, porque nunca estuve yo de acuerdo con ella. Erróneamente todavía ella me sigue echando la culpa a mí de que los magistrados del tribunal y de la corte hayan votado en contra de ella y no le hayan dejado participar. La verdad es que cualquier constituyente le va a decir lo mismo. Nuestra intención era que cualquier pariente dentro del 4º grado de ley, ¿cómo hacer que la esposa no es pariente? ¿Verdad? Y quien es la más cercana al presidente, la que más recursos manejaba, la que dirigía prácticamente todas las obras sociales, ¿cómo iba a ser entonces candidata? Y ahí eso provoca el divorcio. Esa confrontación versus el Congreso independiente manejando una agenda de transparencia, una agenda de sociedad civil, no una agenda de partido, nos confronta, pero levanta mucho mi imagen. Entonces el partido empieza a pedir que en vez de ella sea yo el candidato, y eso provoca ese choque, ese divorcio que hasta hoy persiste. Estamos presentando Informe Especial.
recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Estamos presentando Informe Especial. Usted construye su nuevo movimiento, todos, deja la UNE, ¿se considera usted un tránsfuga? No, porque la palabra tránsfuga es, bueno, en el diccionario es muy clara. Tránsfuga es aquel que deja su partido para pasarse con el enemigo. Uno. Dos, no es lo mismo cambiarse de un partido político a otro para obtener beneficios personales o buscar la reelección, o pasarse sobre todo al partido de gobierno para tener beneficios en el tema de gobierno, que es lo que sucede en el Congreso. Tenemos número uno. Nosotros nos fuimos de ese partido para hacer un movimiento nuevo, que es dificilísimo. A ver, pasarnos a un partido que ya existe, grandote, con poder o al gobierno, eso hubiera sido lo más fácil del mundo. Construir algo totalmente diferente, que cumpla con la reforma electoral que nosotros queremos, aunque la reforma no se dé, nos está costando horrores. O sea que públicamente usted lo que está diciendo es, no hay posibilidades de volver a hacer alianza con Sandra Torres. En este caso en particular, la historia se volvió a repetir. Yo creo que ella se cobró la factura que según ella yo le debo cuando traiciona a toda la oposición, cuando decidimos hacer un paquete para que la presidencia del Congreso estuviera en manos de la oposición. Se hace todo un plan para ese tema y cuando la cosa se pone difícil, ella negocia con el partido de gobierno y hoy en día, en el último año de gobierno, la supuesta oposición de la UNE es que tiene 3 miembros en junta directiva producto de un pacto y de una traición, ¿verdad? Entonces, eso viene a asentar el hecho de que ella y yo no tenemos una buena relación, que no compartimos la forma de hacer política. Usted intentó hace pocos meses regresar a dirigir el Congreso de la República. Sin embargo, vimos claramente que existió una manipulación para llevar a Luis Rabé, uno de los personajes más corruptos en la historia de Guatemala, sindicado de desfalco de 700 millones en Caminos de la Oportunidad y otros desfalcos y corrupción en el MISIBI, mientras él era ministro de Comunicaciones en la época de Alfonso Portillo. Cuénteme un poquito qué fue lo que pasó abiertamente que impidió su llegada y abrió el regreso de Luis Rabé. Un año atrás surge la idea de que la Junta de Directiva del Congreso estuviera en manos de la oposición, pero sobre todo la idea en concreto era que este servidor, que había hecho un buen papel durante 3 años de un Congreso diferente, tomara las riendas del Congreso. En aquel entonces yo no lo creí conveniente. Hasta hoy conservo algunas personas molestas conmigo porque no quise ser el presidente en aquel entonces, porque realmente el gobierno tiene digamos, todos los medios y por su forma de trabajar que no me hubieran permitido hacer el trabajo que se me permitió hacer en el gobierno pasado. No hubiera sido un presidente independiente, no hubiera tenido el apoyo de los medios de comunicación, que es fatal no tener el apoyo de los medios, no hubiera tenido cobertura, me hubiera mantenido una guerra constante y hubiera llegado apoyado precisamente
por partidos como la UNE, que a la mitad del camino me hubieran dejado. En el último año se repite la historia, y entonces en el último año sí me parece a mí que para el país lo más conveniente era que la Junta Directiva estuviera en manos de la oposición. Entonces ahí sí acepto encabezar este movimiento para tomar las riendas del Congreso. El movimiento estaba totalmente armado, pero a la mitad del camino se da la negociación, en donde precisamente Creo y UNE hacen un negocio con el partido de gobierno, y son ellos, Creo, UNE y el partido de gobierno, quienes ponen a Luis Rabé, y quien había querido ser presidente del Congreso ya antes. Por lo menos Luis Rabé conmigo sí fue honesto desde el principio, decirme: yo no te doy el voto porque yo quiero ser. Todo lo contrario a los demás partidos, que sí ofrecieron el voto y después se fueron a negociar con el partido de gobierno. Lo que se logró aquí es que el partido de gobierno no tiene el poder en el Congreso, pero se lo dan a Luis Rabé, que hay que reconocer que su persistencia, su insistencia en querer llegar, lo hace un candidato viable. Deciden estos tres, básicamente, los cuatro, los independientes o pequeños partidos que han trabajado con él, la UNE, Creo y el Partido Patriota, son los que deciden ponerlo ahí. Otra parte de sus sombras, Roberto, usted hablaba al inicio de cómo la trayectoria de sus padres en la política marca su vida. También existe una trayectoria de su hermano Gustavo Alejos adentro de la política. En la época en que usted estuvo en el Congreso, él fue secretario privado del presidente Álvaro Colón, un hombre sumamente influyente y un hombre también muy polémico, en torno al cual se habla de muchísimos negocios que se hicieron al amparo de él. Se habla de toda esta sobrevaloración de medicamentos donde hubiera recibido contratos millonarios que venían de regímenes anteriores también. Y al final, cuénteme un poquito sobre su relación con su hermano Gustavo, y si esto ha sido para usted algún tipo de obstáculo o ha tenido alguna implicación política. Bueno, la relación con mi hermano sigue siendo relación de hermanos, en donde indiscutiblemente nosotros somos una familia muy unida, y yo particularmente espero seguir teniendo mucha unidad, porque las familias no pueden estarse destruyendo entre ellas mismas. Tenemos la política en la sangre. Mi hermana trabaja como alta funcionaria en Naciones Unidas desde hace 23 años, o sea, todos venimos de ese esquema de ser servidores públicos. El único que no era político era Gustavo. Gustavo es un empresario, un hombre de negocios, eso ha sido toda su vida, y él apoya al presidente Colón, y eso le permite ser secretario privado del presidente Colón. Yo ni siquiera tuve una bolsa solidaria en mis manos, nunca repartí una lámina, nada. Mi relación con el Ejecutivo se limitó a recibir sus iniciativas de ley y cabildear las que creíamos correctas, oponerme yo mismo a las iniciativas que no eran correctas. Por ejemplo, me tocó negociar la reforma tributaria con el sector privado, y al no llegar a acuerdos yo mismo me negué a que fuera discutida en el Pleno una ley que no tenía acuerdos. Entonces, lo que pasó en el Ejecutivo es responsabilidad del Ejecutivo, ¿sí? Y lo que pasó en el Legislativo sí es responsabilidad de ese servidor, por lo menos 3 años, o me atrevería a decir que 3 años y medio, porque después de la salida del doctor Meyer, como primer secretario del Congreso, empezamos a tener cierto control sobre el Congreso, pero totalmente distinto. No va a encontrar nada de Roberto Alejos en el gobierno de Álvaro Colón, en los demás organismos del Estado, nada. No va a encontrar nada de Roberto Alejos en el gobierno de Álvaro Colón, en los demás organismos del Estado, nada. Concluimos la primera parte de nuestro programa Luces y Sombras con Roberto Alejos. La próxima semana seguiremos analizando y escuchando de voz de este protagonista que aspira a dirigir la nación de Guatemala, cuáles son algunas de las indicaciones que se hacen en su contra. Continuaremos conversando sobre Sandra Torres, Gustavo Alejos, pero también exploraremos parte del proyecto político Todos, algunas relaciones que se han hablado con Edmond Mulet y otros temas de sumo interés. Usted, como guatemalteco, tiene la responsabilidad moral de estar enterado, de escuchar a sus candidatos, de oír las luces y las sombras, pero sobre todo de tener en su hogar
diálogos de altura, diálogos en medio de este torbellino político, donde la agresividad y el odio en muchas ocasiones está a la orden del día. Es necesario que usted haga un alto, que escuche, que pueda oír las propuestas y luego analice, porque de usted depende el futuro de este país. Informe especial presenta en este 2015 luces y sombras de quienes nos quieren gobernar. No se pierda nuestra segunda parte porque continuamos llevándole a ustedes las primicias y también aquella información para que usted la conozca de primera mano en voz de los protagonistas. Yo soy Silvia Jereda en Informe Especial y sus programas de diálogos informativos políticos 2015. Lo espero la próxima semana con más de Roberto Alejos. Me puede seguir en Twitter, Jereda, mi Facebook, Silvia Jereda Valenzuela, y todos los programas los puede ver online, www.canalantigua.tv.